Perdóname, congresista Arana, ¿es para oponerse? No, no, por eso. Como autor me dice el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, abundando en lo que ha señalado el congresista Galarreta, es sin duda uno de los temas sustantivos de la percepción de la problemática de nuestro país. Todas las encuestas en los últimos años, Presidenta, dicen que el primer problema que tienen los peruanos es la delincuencia. Todos los días, Presidenta, todos los días los peruanos nos acostamos viendo los noticieros de televisión con los crímenes acaecidos ese día y que no son sino el 1 o 2% de los que realmente ocurren y son aquellos a los cuales la televisión tiene acceso. La criminalización, Presidenta, de la vida cotidiana de los peruanos es en sí un crimen, en el sentido de que los peruanos viven completamente desolados, en una situación de indefensión y en la que las autoridades, sean municipales o sea el Ministerio del Interior, brillan por su ausencia. Expertos quizá en ver a través de las cámaras de televisión cómo asaltan y matan a alguien, pero no en evitarlo. Y es sin duda, Presidenta, un tema que es pasible de una interpelación. Estamos en un marco, Presidenta, en el que existen termocéfalos en el gobierno que consideran que cada vez que se usa el recurso de la interpelación es porque se quieren tumbar a un ministro, y otros más termocéfalos y termocéfalas que tiene el gobierno reclutados, que dicen que además detrás de cada interpelación está la búsqueda de vacar al presidente de la República. Esa es la concepción antidemocrática que tienen algunas personas que el gobierno contrata. Algunas personas a las que el presidente Kuczynski les hace caso. Pero es evidente, Presidenta, que nosotros tenemos derecho a preguntar y el ministro tiene la obligación de responder. Como no puede ser interpelado el presidente de la República, entonces el ministro tiene que venir por él. Y, por ejemplo, se le ha preguntado al ministro por el tema del famoso caso del CONASEC, y que en el que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se parece como dos gotas de agua al señor Ollanta Humala. El señor Ollanta Humala también ingresó al poder diciendo: nosotros vamos a combatir la delincuencia, nosotros sí vamos a ser efectivos en la lucha contra la criminalidad. Y reunió en agosto del año 2011 al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidido por él. Puso a todos los ministros, transmitió directamente por televisión y ahí decía: me reforman la policía, me reforman el Ministerio del Interior, me reforman, Nunca más en los 5 años el señor Ollanta Humala hizo una sola nueva reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Presidenta, el presidente Kuczynski también hizo su primera reunión en Palacio de Gobierno del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ya se pasó un año y no ha vuelto a tener la segunda reunión. Estamos ante Humala 2, esto es Cosito 2. Entonces, tenemos derecho a preguntar, Presidenta, a que si el señor Pedro Pablo Kuczynski, de tanto supeditarse o de tanto tener mecanismos de ligazón con el señor Ollanta Humala, con funcionarios públicos que están en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio del Interior, que pertenecen al gobierno del señor Ollanta Humala, va a imitarlo, va a imitarlo también en eso de partida de caballos, parada de borricos. En materia de seguridad ciudadana, eso es lo que por ahora, eso parece ser. Alguien me está pidiendo una interrupción, Presidenta, no he alcanzado a ver. Disculpe, la congresista. Gracias. Choquehuanca. Congresista, tiene usted la interrupción. Choquehuanca. Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros colegas. Congresista Mulder, le habla la congresista Ana María Choquehuanca, no soy alguien. Por favor, respetos guardan respetos. Presidenta, por favor, sí. Yo quiero que el congresista retire lo que acaba de decir del presidente de la República. El presidente de la República no es ningún Cosito 2. Y creo que aquí tiene que haber altura en el debate, tiene que haber respeto también. Está bien que el congresista esté muchos años aquí y que de pronto sienta que el Congreso, que él tiene más derecho de estar aquí en el Congreso que nosotros, pero todos somos iguales y creo que merecemos respeto. El debate, señora Presidenta, tiene que mantener altura, tiene que mantener nivel.
Y todos nosotros tenemos que abonar para devolver la imagen a este Congreso de la República. Yo le pido, Presidenta, que retire lo que acaba de decir en alusión al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, congresista. Yo voy a hacer el requerimiento. Congresista Mulder, se le pide que retire la palabra cosito. Retiro la palabra cosito. Presidente. Retirada, superado el incidente, puede usted continuar. Yo no he faltado el respeto a nadie, Presidenta, y lo que pasa es que no oigo bien por este oído, yo solamente escuchaba ruido de ese lado, no escuchaba que me estuvieran pidiendo una interrupción, ni que me estuvieran solicitando el retiro de una palabra. Creo que es un tema de falta de comprensión. Pero en todo caso, Presidenta, ¿cómo se parecen, no? ¿Cómo se parecen? Porque va a transcurrir un año y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezado por el Presidente de la República, manan. Y entonces, ¿qué? Los peruanos tenemos que mirar cómo el Presidente de la República se va a Francia, se va a España, va a gastar 1.200 millones de dólares en los Panamericanos, se va a tirar 5.400 millones de dólares en Talara. Lo repetiré una y mil veces, se va a dilapidar, va a botar la plata. Y por otro lado, no hay para la policía, no hay para pagarles el 24x24 que se lo eliminaron, no hay para poder mantener un nivel adecuado de implementación de las comisarías, que son un desastre. En las comisarías, Presidente, todo aquel que va a una comisaría escucha gritos todo el tiempo, porque ni siquiera entre ellos tienen un intercomunicador. Sí, para que termine, tiempo adicional. Resulta vergonzoso, Presidenta, que un coronel, un comandante sentado en su oficina tenga que estar gritando a los policías que están en su comisaría: fulano, mengano, vengan, porque no lo puede llamar, porque no tiene cómo. Tiene que gritar. Así es el ambiente de las comisarías. No tienen implementación y no estamos hablando ni siquiera de distritos alejados, sino de distritos ricos en Lima. Y eso sucede, Presidenta, mientras el gobierno se dilapida toda esa cantidad de dinero, bota la plata en otras cosas y no la fija justamente en lo que se necesita. Entonces, allí donde está el ciudadano que tiene que ir a un hospital y es rechazado, ahí donde está el ciudadano que es asaltado y no va a la comisaría porque sabe que es perder el tiempo, ahí donde está el ciudadano que quiere poner su pequeño negocio, informal o formal, y es asaltado y es asesinado, ahí donde está la mujer que es permanentemente agredida, asesinada, mientras se libera a los que lo hacen. Entonces, ahí sí tenemos que estar todos tranquilos, Presidenta. No, pues, para eso está el ministro. En todo el año el ministro no ha venido ni una vez al Pleno. Entonces, aquí no hay que hacer ningún tipo de aspavientos, ni estar pregonando la posibilidad de que se busquen golpes de Estado. Sí, para que pueda terminar. Minuto, Presidente, es el último minuto. Aquí lo que tenemos que hacer es el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Y si el diálogo supone que se tenga que hacer a través de preguntas, y si las preguntas no les guste, bueno, tienen que sobarse, pero tienen que aceptar que así es como funciona el sistema democrático. Y el sistema democrático supone interpelaciones. Así que, Presidenta, las cosas claras. Me parece que aquí, aquel que se quiera oponer a una interpelación a un ministro del Interior es porque está con la delincuencia, está con la criminalidad y evidentemente no quiere solucionarla. Gracias. Sí, según el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del reglamento, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere, perdón, para los que se oponen, dije antes, nadie levantó la mano, para los que se oponen, congresista Bruce, para oponerse. Gracias, Presidenta. Sin ninguna duda, una interpelación es un mecanismo democrático donde se le pide información a un ministro que responde una cantidad de preguntas aquí en el Pleno. Ese mecanismo no tiene por qué molestar a nadie y es perfectamente factible, pero se da cuando ocurre un hecho grave en algún sector, un hecho importante que merece que el ministro interrumpa sus labores y que venga aquí un día, mediodía, a responder a las preguntas de los congresistas y entrar en un debate democrático. Eso no es malo. Lo que es malo es abusar de este mecanismo. Eso sí es malo. Porque entonces puede ser interpretado como que sectores dentro del Parlamento quieren obstruir la acción de gobierno, lo cual sería terrible. Y en un sector donde no hay un hecho que podamos calificar como que de grave en el andar del sector interior. El sector interior es un sector complicado. ¿Qué duda cabe? En los últimos gobiernos, todos los indicadores de seguridad han ido decayendo, desde el gobierno del APRA, pasando por el gobierno del nacionalismo. Ninguno de estos gobiernos fue capaz de solucionar el problema de seguridad ciudadana.
Y por supuesto, en 10 meses de gobierno no es algo que tampoco se pueda revertir. La pregunta está, si la labor que está haciendo el ministro está empeorando, continuando con esa curva hacia abajo de los indicadores de criminalidad o no. Y las informaciones nos indican que no solo hemos dejado de caer, sino que existen ya indicadores que nos dicen que estamos empezando a recuperarnos. El caso de la victimización, personas que consideran si han sido víctimas o no de algún hecho delictivo, ha bajado, Presidenta, del 29% al 21%. Es aún poco, pero ha empezado a bajar, cosa que ni el gobierno del APRA ni el gobierno del nacionalismo logró exhibir como un logro en materia de seguridad ciudadana. En estos momentos, si nosotros vemos el sector interior, a un año, el primer año del gobierno aprista o el primer año del gobierno de Humala, ya habían compras cuestionadas, ya habían casos de corrupción. Y en este caso no ha habido nada de eso. Lo que nos ha tocado cuestionar fue una compra de patrulleros heredada del gobierno anterior. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Mulder, encantado. Congresista Mulder, la interrupción. Presidenta, ¿ya ve? Sienten pues que todo es una maravilla, que todo está funcionando perfecto. Y entonces, ¿por qué tanto miedo a venir? Si está todo hecho una maravilla, que traigan sus cifras, que traigan sus resultados, que muestren pues cómo ya no hay delincuentes en las calles, etcétera. Vengan y vanaglóriense. Pero ¿por qué tanto miedo entonces? Será porque no es verdad, seguramente, ¿no? Continúe, congresista Bruce. Gracias, Presidenta. Como digo, no ha habido ningún escándalo de compras mal hechas, como sí la hubo en el primer año del gobierno, tanto el APRA como el nacionalismo. Y siempre ha sido una gran traba, recuerdo el primer año del gobierno del APRA, donde solo se utilizó 56% del presupuesto del sector interior el primer año. El sector más complicado, y no fueron capaces de usar casi la mitad de su presupuesto. El año pasado, Presidenta, el sector interior casi usó el 100% de su presupuesto y no ha habido una sola acusación de corrupción. Entonces, es un sector donde estamos empezando a ver resultados. En lo que se refiere a los delitos que se cometen contra las empresas, se ha hecho una encuesta y estos índices han bajado de 28% a 21%. Es ya un indicador. Sí, tiempo adicional. No estamos en el mejor de los mundos, por cierto que no, pero los indicadores que podemos ver nos dicen de que estamos camino hacia mejorar lo que es seguridad ciudadana. Entonces, Presidenta, lo que ha sido una gestión eficiente, porque ahora sí se usa casi el 100% de los recursos del sector interior, lo que es una gestión honesta, ni una sola acusación de corrupción en lo que va de este gobierno, y lo que es una administración que empieza a exhibir resultados, creo yo que es una administración que, al margen del derecho que tienen las minorías y mayorías de que venga a ser interpelado, una gestión que debe continuar. Y creo yo que distraer al ministro en un día aquí en una interpelación por razones que nadie conoce, no me parece adecuado, razón por la cual nuestra bancada se va a oponer a la interpelación. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. ¿Alguna otra bancada se va a oponer? Entonces ya ha sido examinadas por los autores de la moción y quiero advertirles que el número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 109, por lo tanto, conforme al reglamento para este tipo de interpelación es el tercio 37. Los congresistas se servirán marcar su asistencia.
Se va a cerrar la asistencia, señores congresistas. Cierre de asistencia. Han registrado su asistencia 92 congresistas. Vamos al voto. Vamos a cerrar la votación. Cerrada la votación. Han votado a favor 66 congresistas, 14 en contra, abstenciones 11. En su consecuencia ha sido admitida la moción de interpelación y de conformidad a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia propone que el Ministro del Interior concurra al Pleno del Congreso con el fin de contestar el pliego interpelatorio el miércoles 21 de junio 2017 a las 3 de la tarde. Miércoles 21 de junio a las 3 de la tarde están citados, señores congresistas. Se va a votar esta última disposición a mano alzada. ¿Los que estén de acuerdo? Los que estén en contra, los que se abstengan, más Ventura verde para la moción, Bartra verde, serían 68. 68 a favor. Siguiente tema, se acordó entonces la propuesta para el miércoles 21. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, proyecto de ley 265, se propone declarar de interés nacional la incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho, a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal encargada de formular la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural recaído en el proyecto de ley 265, por el que se propone declarar de interés nacional la incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho, a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal encargada de formular la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Tiene la palabra el congresista Petrosi Franco, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Gracias, señora presidenta. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural ha dictaminado el proyecto de ley 265/2016-CR, por el que se propone la ley que declara de interés nacional la incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho, a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal,
encargada de formular la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. El dictamen cuenta con las opiniones de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y del Gobierno Regional de Ayacucho. La iniciativa legislativa en materia del presente dictamen, tal como se manifiesta en la exposición de motivos, indica que el departamento de Ayacucho ha sido el lugar de acontecimientos importantes que han marcado la historia del Perú, siendo uno de esos acontecimientos la Batalla de Ayacucho. La importancia de la Batalla de Ayacucho, que se desarrolló en la Pampa de la Quinua el 9 de diciembre de 1824, fue el último enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia llevadas a cabo en Hispanoamérica entre los años 1809 y 1826. Su consecuencia fue decisiva para terminar con el dominio administrativo de España en América del Sur. Luego de la batalla y victoria en la Pampa de la Quinua, se firma la capitulación de Ayacucho por el jefe de Estado Mayor realista Canterac y el general Sucre, ese mismo 9 de diciembre de 1824. De esta manera, con la presente iniciativa legislativa, se busca que las actividades de la Comisión Multisectorial de Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, creada por el Gobierno Regional de Ayacucho, se integren a las actividades de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, encargada de formular la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, la que fue creada por Resolución Suprema 246-2016-PCM. En este sentido, y luego del análisis correspondiente al proyecto de ley 265/2016-CR, se propone la siguiente fórmula legal. Ley que declara de interés nacional la incorporación de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, encargada de formular la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Artículo único. Declaración de interés nacional. Declárase de interés nacional la incorporación de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, creada mediante Resolución Ejecutiva Regional 645-2016-GRA/GR del Gobierno Regional de Ayacucho a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, encargada de formular la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, creada por Resolución Suprema 246-2016-PCM. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Se va a dar el uso de la palabra entonces a quien... Sí, congresista Pariona. Perdón, antes de la congresista Pariona me ha pedido el uso de la palabra el congresista Morales. Después congresista Pariona. Sí, después le doy a usted. Sí, como autora le voy a dar, sí. Gracias, presidenta. Y a través suyo, presidenta, quiero ofrecer mis disculpas, presidenta, a todas las mujeres de nuestra patria. Y en especial a mi colega y compañera María Elena Foronda y por supuesto también a la congresista Marisa Glave. Por unas declaraciones desafortunadas que hemos tenido, presidenta, en un medio nacional. Sin embargo, señora presidenta, las mujeres del movimiento universitario donde yo provengo, las mujeres obreras y campesinas con quienes venimos bregando en una lucha, presidenta. Además, las mujeres de mi partido con quienes militamos en este proceso histórico, presidenta. Pero también a mis alumnas y mi compañera de la vida, Ruth Gamonal y Lucero Morales, darán fe de lo que ha hecho este parlamentario en algún momento de la historia de su vida. Pero también quiero decir, presidenta, Jampa Mamitay, Julia Ramírez Villanueva, Yachachihualjanqui, Anchata Cuyacuita, pero Caipim, Huayquita Nerjanqui, Sunita Sayanqui Nispa, Caijaya Huawaiqui Sayachkan,
Añancha y presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Morales. Ha pedido el uso de la palabra como autora la congresista Pariona. Estamos en el proyecto de ley, pero hemos cedido la palabra al congresista Morales para que exprese sus disculpas. Congresista Pariona. Gracias, presidenta. Rimayka mullaykichik, llapallaykichikpaj, hatun punchao, sumas punchao kachun. Colegas congresistas, muy buenas tardes. Colegas, el día de hoy es histórico para Ayacucho porque este proyecto de ley para declarar de interés nacional la batalla de Ayacucho para los ayacuchanos, para el Perú y para América Latina tiene trascendencia histórica. La batalla de Ayacucho, que ocurrió el 9 de diciembre de 1824 en las pampas de Ayacucho del distrito de Quinua, es de conmemoración internacional, latinoamericana, así como el fin del dominio español en América del Sur. Esta iniciativa es resultado de procesos de diálogo, actividades y de reencuentro con nuestra identidad histórico-cultural de actores organizados, sociedad civil, instituciones del Estado, gobierno regional y local de Ayacucho. La incorporación de las actividades de esta comisión multisectorial al bicentenario de la batalla de Ayacucho, a la comisión multisectorial de nivel nacional, permite colocar en la agenda nacional distintas actividades de tipo festiva, pero también iniciativas que van acompañados de algunas acciones del desarrollo para la región. Señora Presidenta, la particular sensibilidad que hay en Ayacucho por las implicancias de lo que significó para la independencia del Perú y de otros países sudamericanos, la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre se expresa en la agenda política de Ayacucho al 2024. Para nosotros los ayacuchanos, hermanos, en las Pampas, en el distrito de Quinua, ha sido la gesta importante de la independencia. En ese sentido, el objetivo es permitir incorporar y retroalimentar dichas celebraciones de manera mutua, considerando la significancia y la singularidad de ambos eventos para la nación y la comunidad sudamericana respectivamente. Los ayacuchanos, luego de años de violencia que profundizaron grandes brechas sociales, económicas, culturales, estamos dispuestos a impulsar nuestro desarrollo integral y enrumbarnos en el horizonte al bicentenario de la batalla de Ayacucho y al bicentenario que celebramos en el nivel nacional. Solicito a la representación nacional se sume con su voto a este esfuerzo que hemos emprendido los ayacuchanos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Pariona. Tiene uso de la palabra congresista Sonia Echeverría. Presidenta, considero que en este proyecto de ley también debe de ser considerado la batalla de Junín, ya que conjuntamente con la batalla de Ayacucho se consiguió la independencia de nuestro país y se ha incorporado a la comisión multisectorial del bicentenario que se va a celebrar y va a ser motivo de programación. Gracias. Gracias, congresista Echeverría. Congresista Donaire. Gracias, señora presidenta, honorables parlamentarios. En primer lugar, felicitar a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural por esta iniciativa, pero agregar a nuestro congresista Petrosi que está escrito, la historia del Perú está escrito en Ayacucho, no solamente en la batalla de Ayacucho, sino los primeros vestigios de la cultura en el Perú, en las cuevas de Piquimachay, en el gran imperio andino Huari. Desde esa época está escrita la historia del Perú y de América, señora presidenta. En tal sentido, apoyamos e invocamos a toda la representación nacional por esta gran iniciativa y concuerdo con la congresista que me ha antecedido la palabra que debe incluirse más la batalla de Junín. Será motivo también, señora presidenta, de que a través de esta comisión que se ha unado a la comisión
del bicentenario de la independencia, se agregue que esa libertad en Ayacucho, la cuna de la independencia de América, en la batalla de Ayacucho, lamentablemente continuó la esclavitud, continuó el impuesto y el tributo a los indios. Entonces se debe plasmar en la historia que como aquellos que verdaderamente combatieron en el Cerro Condorcunca y en la Pampa de la Quinua, continuaron con las cadenas de la esclavitud y los indios con el tributo de la mita. Gracias, señora presidenta. Nada más. Gracias, congresista.